Estamos de regreso en Cultura y Punto. Gracias por seguir con nosotros y ha llegado el momento de la entrevista y por eso quiero presentar y recibir con mucho gusto a Camila de la Fuente, caricaturista y dibujante con estudios en comunicación social en la Universidad de Monte Ávila en Caracas y periodismo en la Universidad Anáhuac Norte en Ciudad de México. Ella es pues, muy apasionada por promover los derechos humanos a través de su arte. Se dedica a contar historias a través de la ilustración, animación y pintura. Ha ilustrado varios libros infantiles y también para adultos. Ha trabajado con medios, organizaciones y marcas como la ONU, revista Rolling Stone, el diario El Universal de México, entre otras. En enero de 2025, una de sus obras, Elecciones bajo dictadura, fue integrada al Museo de la OEA en Washington. Camila, de parte de Cultura y Punto, te doy la bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fabio? Mucho gusto. Gracias por invitarme. Hola, Arturo. Hola, Francisco. ¿Cómo Hola están? Camila, ¿Qué hola. tal? Mucho gusto. Mucho gusto. Pues bienvenida a este programa, Camila. Por supuesto, estamos muy contentos de que hayas aceptado y hayas podido tomar esta comunicación con nosotros porque estamos a 10 días de lo que le sucedió a Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores. Hoy esperan ser juzgados en Nueva York por varios cargos. Pero sin duda uno de los acontecimientos de más peso y trascendencia con lo que iniciamos este año fue esta captura del presidente de Venezuela por los Estados Unidos. La vicepresidenta Delcy Rodríguez, como todos sabemos, fue nombrada presidenta sustituta y se comienzan a tomar medidas dictadas directamente por Washington, como el inicio de liberación de presos políticos, la apertura del mercado petrolero venezolano, empresas de los Estados Unidos, entre otras cosas. Yo quiero preguntarte primero, Camila, ¿cómo se llegó a este momento tan trágico? Porque hay dos Venezuelas, y eso no lo digo yo, se dice mucho. El grupo de exiliados de Venezuela, que son Sí. millones de venezolanos, no sé, se dice 8 millones de venezolanos que viven fuera, los que viven dentro, que están ahí, que han padecido esto, los seguidores del presidente Chávez, el presidente Maduro. ¿Cómo se llegó a este momento? Si podemos empezar por ahí, Camila. Wow, es que pregunta tan complicada. Tenemos 27 años. Ir 27 años atrás, pero este, a ver, es bien importante el contexto dentro de todo. Siento que ahorita todo el mundo está muy interesado en el tema, porque por supuesto es una cosa importantísima que pasó. Eh, no es común que un presidente en Estados Unidos pues vaya y meta preso pues a Nicolás Maduro, pues es una cosa importante, es una intervención, eso es. Este, pero el contexto es bien importante. A ver, eh, eh, viéndolo desde, pues, como venezolana que estuvo, pues, yo tengo 11 años aquí viviendo en México. Me tuve que ir. No, fue una decisión por seguridad, o sea, fue una migración forzada, vamos, no fue una migración porque se me antojó venir a visitar México, ¿no? Igual estamos más de 8 millones de venezolanos. Eh, el contexto es bien importante porque cómo se ve o cómo es que vemos a Nicolás Maduro es clave dentro del proceso. Si lo vemos como el presidente legítimo de un país y vino el presidente de Estados Unidos y se lo lleva, por supuesto que es mega escandaloso, ¿no? Y es escandaloso. Pero si lo vemos como lo que es, que Nicolás Maduro tiene ya dos elecciones en las que hace fraude y tenemos pruebas de que ha hecho fraude y se ha robado las elecciones y ha metido preso a muchísimas personas. Hay miles de presos políticos, conozco a muchísimos que han estado presos y que siguen presos, muchísimos. Eh, Hemos hecho todas las formas legales, todas las protestas, todas las elecciones. O sea, yo creo que yo he participado en 500.000 elecciones para sacar de forma legal a, a Nicolás Maduro, que ha ido poco a poco sumando poder a través de los años con una estructura autoritaria que dejó Hugo Chávez, porque Hugo Chávez pues
empezó a expropiar propiedades, a tomar poderes, instituciones que se iban de su lado, el ejército pues ya controlado completamente por el gobierno, o sea, no había independencia en las instituciones, estaban todas concentradas en el poder, ¿no? Y Nicolás Maduro recibe esta hereda, pues vamos, este puesto, porque literalmente Chávez se lo da, ¿no? Cuando muere, antes de morir. Entonces, tenemos muchísimos años en una dictadura, y eso es la palabra que hay que decir, y Nicolás Maduro pues es un dictador y no es el presidente legítimo de Venezuela, ¿no? Entonces ese contexto es súper importante. No es lo mismo decir que se llevaron a un presidente a que se llevaron a Pablo Escobar, ¿me entiendes? Que era un narcotraficante. Tal cual Nicolás Maduro tiene que verse un equivalente a un Pablo Escobar que llegó al poder. Así, tal cual se tiene que ver así. Entonces eso te cambia absolutamente todo. A ver, hay otro factor que es bien importante, que es que Donald Trump es pues un personaje bastante complicado también, bastante controversial, con potencia a poder ser un dictador también, ¿no? O sea, vamos a hablar claro, ¿no? Es un personaje complicado. Entonces estábamos hablando de que a los venezolanos nos tocaron unas cartas complicadas y que una salida del régimen no tiene, no iba a haber una salida ideal o una salida en la que fuese sencilla o fácil, porque son 27 años que lleva el mismo régimen en el poder. A ver, ahora se habla de una invasión. Sí, se puede decir que es, pero también hay que tener el contexto de que en Venezuela ha habido una invasión de Irán, Cuba, Rusia desde hace años, solamente que silenciosa. Donald Trump lo que pasa es que también es muy, ¿no? Dice todo, no le importa, dice todo de una forma que no ayuda. Es un show, vamos a decir, y la invasión que ha habido en Venezuela de Cuba, Rusia, Irán y todo esto ha sido desde hace años. El petróleo de Venezuela no es de los venezolanos de hace años. Entonces mucha gente habla del petróleo y el petróleo es como una bendición y una maldición para los venezolanos, porque claramente a Estados Unidos le interesa el petróleo. Es una cosa que es bien compleja. Entonces, a ver, Venezuela lleva 27 años en el poder, los venezolanos sin su petróleo, porque no hemos tenido beneficios de nuestro propio petróleo desde hace años, con un régimen que está respaldado por Rusia, Irán, Cuba. Entonces salir pacíficamente de algo así es complejo. Entonces yo sí creo que hacía falta ayuda internacional. Ahora, un bombardeo, a nadie le gusta que bombardeen su país, ¿no? Pero vamos a decir que las cartas que nos tocaron son complejas, son con Trump, es con un régimen que está respaldado por Rusia, China, bueno, China también, Irán, Cuba, en un momento además en el que las redes sociales no ayudan, porque las personas leen el titular en Instagram y no tienen un contexto atrás. Entonces empiezan a opinar y empieza a haber una polarización de opiniones y la gente se empieza a atacar. Eso es bien complejo porque está muy como blanco y negro. Yo creo que hay que ver los grises, que son muchísimos, que es, Trump es un personaje complejo, turbio, complicado, Nicolás Maduro es un dictador que tiene años en el poder, y la realidad es que las cartas que nos tocaron a nosotros los venezolanos son malas y son complicadas. Trump, por ejemplo, yo no soy fanática de Trump, ha hecho muchas cosas muy negativas, hay todo esto negativo, pero sí hay que decirlo, que se haya hecho justicia, sea de la manera, de repente no es legal, claramente no es legal, aunque haya sido de esa manera, es positivo para la libertad de los venezolanos. Que lleguemos a esa libertad de un día a otro no va a pasar, porque son 27 años que llevamos en el mismo régimen, y es bien complejo, y si se hace de que se saca y después entra María Corina, pues puede empezar una guerra civil porque el ejército sigue con el régimen. Es bien complejo, o sea, es bien complejo. Estamos un poco entre la espada y la pared, esa es la realidad.
Pero mi invitación es a que la gente que no es de Venezuela y que quiera saber, le pregunten a los venezolanos, porque es que son demasiadas cosas y demasiados factores y un contexto importantísimo que hay que considerar. Y bueno, y no es el primer bombardeo que hacen en Caracas, el primero que bombardeó fue Chávez en el 92, cuando hizo el golpe, ¿no? Y Ajá. eso es un factor importantísimo. Entonces, hay que verlo, son muchas cosas que han pasado, protestas, formas legales, elecciones, miles de formas que se agotaron y que se llegó a esta forma ilegal de sacar a un dictador. Y para mí la pregunta principal es, ¿qué deberíamos de hacer cuando las leyes internacionales le fallan a un país o a un sistema? Porque aquí estamos hablando de que cómo entonces sacarías a un dictador, ¿no? ¿Cuál sería como la alternativa? Es bien complejo, es bien complejo. Y bueno, es bien interesante de hablar Sí. también. Oye, pues, precisamente para eso estamos hablando contigo, una venezolana, para tener el panorama completo. Y lo acabas de mencionar hace un momento de María Corina Machado, que precisamente Ujú, tiene una reunión con el presidente Donald Trump en los siguientes ujú. días. Es rápido, la va a recibir y van a hablar. Pero déjame preguntarte, esta postura del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de apoyar que sigan en el poder los chavistas, ahora cooptados por amenazas de que les va a ir peor si no hacen lo que él diga, y afirmar que los ganadores de las elecciones pasadas, Edmundo González, no hay que olvidarlo, y María Corina Machado, no están listos. Tú lo acabas de decir, es una situación compleja de muchos años que no se va a solucionar en medio año o en un año, No, ojalá y sean ojalá. antes, ¿no? Pero, Ujú. ¿cuál es tu postura sobre esto? La situación hoy en Venezuela, el que sigan los chavistas en el poder, pero cooptados por el presidente de Estados Unidos. Mira, es bien preocupante. O sea, por un lado entiendo que lo están haciendo así porque, pues, María Corina Machado y Edmundo González no tienen el respaldo del ejército en Venezuela. Entonces, si tú pones a unos nuevos líderes y no tienes ese respaldo, pues va a haber un golpe de estado instantáneo del ejército, ¿no? Y puede empezar una guerra civil complicada. Pero por otro lado, negociar con personas como Delcy, que es prácticamente lo mismo que Maduro, porque Maduro simplemente era un títere, es bien complejo también, porque ¿qué tanto estás negociando con una persona? O sea, si estás diciendo que Maduro es un narcotraficante, no sé, entonces sigues negociando con un grupo de narcotraficantes. Es muy complejo, es muy complejo. Mucha gente dice que Delcy y los hermanos Rodríguez entregaron a Maduro. Mucha gente dice eso. A ver, no hay pruebas, no hay nada de eso, pero pues no me sorprendería para nada. Y lo complejo de todo esto es que ahorita en Venezuela cualquier persona, y esto ya es una ley, que haya difundido, o sea, mandado una foto de lo que pasó el 3 de enero, lo pueden meter preso. Y ya han metido presas personas. Ahorita, hoy que Ahorita, estamos hoy, hablando. hoy. Sí. Entonces está bien complicado porque entonces puedes ver a colectivos en la calle, que son estos grupos armados de civiles que son pro Maduro, que están amenazando a la gente, los presos políticos, que son como 800, sacaron a 11. Hubo como un comunicado que iban a sacar a muchísimos, sacaron a 11 nada más. Eh, y hay como 800. Y lo que da miedo es que pues están bajo el régimen y las torturas que hay en estos centros. Está el helicoide, está la tumba. El helicoide es el centro de tortura más grande de Latinoamérica. Y está lleno de presos políticos. Está la tumba. Hay varios. Y las torturas que se hacen son terribles. Entonces obviamente nos da miedo que escale, ¿no? Y el otro, pues la represión que hay la gente allá está con mucho miedo, eso sí te lo digo. Por ejemplo, mis amigos que están allá, mis suegros que están allá, todo el tiempo ponen, bueno, voy a borrar la conversación porque ya voy a salir, ¿sabes? Borran las cosas del celular, o sea, hay mucho miedo. Por supuesto, también hay miedo de que haya otro bombardeo. Entonces estábamos un poco entre la espada y la pared. Claro, Este, claro. ojo, el bombardeo
si hay que decirlo, fue, aunque yo no, o sea, a mí nunca a nadie le gusta que bombardeen su país, ¿no? Eso hay que decirlo. Pero fue dirigido a sedes militares ¿cómo se llama? En Caracas. Y de hecho, sacaron la lista, murieron como 90 personas, de las cuales 30 eran de Cuba. O sea que ves un ejemplo de la invasión. Y si pensamos, por ejemplo, en el bombardeo de Chávez, no estoy diciendo que uno sea mejor que otro, ¿no? Pero en el bombardeo de Chávez murieron muchas más personas, ¿no? Entonces, sí hay que ver, y sí hay miedo de que haya otro bombardeo, porque es terrible que bombardeen tus ciudades, da muchísimo miedo. Entonces estamos un poco ahí con miles de sentimientos encontrados, y es importante también decir y validar que se siente un alivio de que Maduro no esté. Sí se siente un alivio de que Maduro no esté, y se siente miedo de que esté Delcy. Son muchos, o sea, uno... Es que existen muchos sentimientos que conviven, y las cosas no es blanco y negro. Uno puede no gustarle Trump y no gustarle Maduro. O sea, que no te guste Trump no significa que tienes que apoyar a Maduro, ¿me entiendes? Las opiniones pueden convivir, porque el caso de Venezuela es tan complejo y pasan tantas cosas, y de un día para otro van pasando demasiadas cosas, y la cosa es que uno va viviendo la historia en vivo, y entonces todo va variando mucho. Es bien complejo, y sí hay que abrirse a escuchar y a no tener miedo a decir, mira, este personaje turbio que es Trump, esta cosita que hizo me parece que es positiva, esto me parece que es negativo. Todos los personajes tienen igual sus matices grises, que eso es bien importante también. Si quieres, ¿con qué te gustaría concluir? Mira, mi conclusión aquí es, antes de saltar a conclusiones, escuchar a los venezolanos, entender que es una situación complejísima, entender que nosotros no queríamos llegar a esto. Tenemos 27 años tratando de no llegar a lo que pasó, tratando de sacar a una dictadura por todas las maneras posibles hasta que se agotaron. Estamos en una crisis humanitaria gravísima, grave, con muchísimas muertes directas e indirectas por culpa de una dictadura. Y creo que es bien importante ver los grises, bien importante no polarizar, decir, ay, esta persona es de derecha, esta persona... no es una pelea de ideologías. A veces siento que las ideologías nublan un poco la mirada, y lo más importante es la gente, que la gente esté bien. Entonces, es bien complejo, porque tenemos unas cartas bien complicadas para nosotros, que además estamos viendo en tiempo real, ¿no? Cómo se va jugando esas cartas. Y por supuesto entiendo el miedo de que Trump se meta en otros países. Esperemos que eso no pase. Nosotros no queremos que eso pase. Nosotros no queríamos llegar a esto. Pero bueno, son las cartas que tocaron. Se les dieron miles de oportunidades al régimen de salir de miles de formas pacíficas, infinitas. Miles de oportunidades que no merecían, además. Y ellos decidieron irse por la violencia y quedarse. Ellos pudieron, imagínense, esto lo leí hace poco y a mí me impresionó. El régimen prefirió arrodillarse ante Estados Unidos que admitir que perdieron las elecciones el año pasado y se pudieron haber ido y ya. Para mí eso es un factor importantísimo. Es como así de grave se quieren quedar en el poder, ¿no? Es bien complejo. Entonces, vamos a ver qué pasa. Yo invito a que escuchen a los venezolanos, que vean lo que está pasando, que no vean en Instagram un titular y ya, que se metan a leer, porque ahorita las redes sociales buscan el titular más escandaloso para lograr likes, y entonces te metes y no entiendes el contexto. Es como si vieras una serie, la temporada 1, y después ves la temporada 10 y te perdiste todo lo que pasó y no entiendes nada. Entonces sí es bien complejo, y hay que meterse a leer lo que está pasando y escuchar. Es importante escuchar y darle importancia a la gente.